Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 73, parte sexta, la filosofía del romanticismo. Capítulo 8, Kierkegaard, 604, balance sobre la filosofía de Kierkegaard. La filosofía de Kierkegaard, tomada en su conjunto, es una apologética religiosa, un intento de fundar la validez de la religión sobre la estructura de la existencia humana como tal. Pero se trata de una apologética bastante alejada de la racionalización de la vida religiosa efectuada por Hegel y que, después de Hegel, se convirtió en el objetivo de la derecha hegeliana. Para Kierkegaard, la religión no es una visión racional del mundo, ni tampoco la transcripción fantástica o emotiva de dicha visión, sino únicamente el camino de salvación, es decir, el único modo de liberarse de la angustia, de la desesperación y del fracaso de las posibilidades que constituyen el hombre, mediante la instauración de una relación inmediata con Dios. El retorno a Kierkegaard en la filosofía contemporánea ha sido iniciada por el denominado Renacimiento Kierkegaardiano, precisamente en vista de ese aspecto de la filosofía de Kierkegaard. Por otro lado, Kierkegaard ha brindado a la investigación filosófica instrumentos que se han manifestado eficaces, tales como los conceptos de posibilidad, de elección, de alternativa y de existencia como modo de ser propio del hombre, y ha insistido sobre aquel aspecto de la filosofía por el cual ella es no tanto un saber objetivo, cuanto una expresión o proyección total de la existencia humana, y, por ende, un compromiso en tal proyección. Esta dimensión se la han apropiado posteriormente todas las corrientes del existencialismo contemporáneo. La categoría del individuo, del singular, en la que tanto insiste a lo largo de toda su obra, constituye otra de sus contribuciones a la problemática del pensamiento moderno. En primer lugar, lo singular se contrapone a la universalidad impersonal del yo de Fichte, del absoluto de Schelling y de la idea de Hegel, y expresa la irreductibilidad del hombre, de su naturaleza e intereses y de su libertad a cualquier entidad infinita, inmanente o trascendente que pretenda absorberlo. En segundo lugar, lo singular se contrapone a la masa, al público, a la multitud, en cuanto es entidad diferenciada e individualizada, que tiene un valor en sí, no reducible al de la unidad indiferenciada del número. En este sentido, Kierkegaard enfrenta a la comunidad en la que el individuo singular es a la multitud en la que el singular es nada. La multitud, dice Kierkegaard, es un absurdo, una suma de unidades negativas, de unidades que no son unidad, que se convierten en unidad por medio de la suma cuando la suma debería ser y convertirse en suma por medio de la unidad. En estos dos contextos, la categoría de singular sirve a Kierkegaard para afrontar problemas que, a la distancia de un siglo, han pasado a ser todavía más urgentes, en especial el de la salvaguardia del individuo contra el conformismo y el aplanamiento en la mentalidad de masa. La misma categoría de singular la opone también Kierkegaard al pueblo y, en general, a los ideales igualitarios y democráticos que comenzaban a asomar en las revoluciones y movimientos de hace un siglo, empleándola para defender la fuerza y los privilegios del Estado y una especie de gobierno de sacerdotes cristianos, no muy bien identificados. En este aspecto, la categoría de singular sirve a Kierkegaard para la defensa de posiciones políticamente conservadoras. Por último, dicha categoría tiene un significado preferentemente religioso. Verdad es que Kierkegaard no ignora que forman parte del singular las relaciones con los demás y con el mundo al que definen como la esfera de su objetivo o de su trabajo. Pero en última instancia, lo que le interesa es la soledad del singular frente a Dios. Su misma definición del yo, o sea, la personalidad humana, como una relación que se refiere a sí mismo, dada en la enfermedad mortal, parece encerrar al singular en su intimidad privada. Y parece también que las relaciones con los demás y las relaciones de trabajo, para Kierkegaard, quedan limitadas al estadio de la ética, que es siempre un estadio provisional de la existencia, mientras que
En el estadio religioso, que es el definitivo, el singular se encuentra aislado frente a Dios. Como singular, como individuo, dice Kierkegaard, el hombre está solo, solo en todo el mundo, solo ante la presencia de Dios. En contraste con este último pensamiento de Kierkegaard, el marxismo y el existencialismo, puestos a defender al singular, tratarán de integrarlo en sus relaciones con el mundo y con los demás, y de comprenderlo en su historicidad.